Buenos días, hermanos. Buenos días. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, bendito seas tú. Por favor, concede a este pueblo hoy oír tu voz por medio de esta palabra, pero que sea una voz que de verdad penetra cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Nos dice Matthew Henry, hermanos, todos los discípulos y seguidores del Señor, y se supone que esos somos nosotros, deben ser unos no conformistas con este mundo. No conformistas con este mundo. No debemos conformarnos con las cosas del mundo. Son mutables y su forma pasa. No os conforméis ni a los deseos de la carne, ni a los deseos de los ojos. No debemos conformarnos con los hombres de este mundo. De este mundo que yace en maldad, dice Matthew Henry. No debemos andar según la corriente de este siglo. No debemos seguir a la multitud para hacer lo malo. Éxodo 23:2, lo vamos a leer más adelante. Si los pecadores nos quieren engañar, no los consintamos. Proverbios 1:10. Testifiquemos contra ellos más bien. Incluso, hermanos, en las cosas indiferentes, escúcheme bien, que no son pecaminosas en sí mismo, no debemos conformarnos a la costumbre y a la manera que hace el mundo. Hay cosas que no son malas en sí, pero aún así cuando yo las hago de cierta manera, estaría pecando, puedo estar pecando. Actuándose, por ejemplo, el trabajo. Trabajar, pues obvio que trabajar no es pecado, pero si yo ya me vuelvo un laboradito, eso sí es pecado. Entonces, a eso se refiere. Actuando según no debemos conformarnos a la costumbre y manera del mundo, actuando según sus dictados como nuestra regla principal, ni aspirar, hermanos, a los favores del mundo como nuestro fin más alto. Sin embargo, hermanos, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener mucho cuidado. Debemos prestar atención al extremo de fingida rudeza y mal humor en el que se encuentran algunos. Más adelante voy a explicar. O sea, el ermitaño, ¿sí me entiende? El monje budista. Eso no es no conformarse al mundo. ¿Sí me entiende? Eso no tiene, a eso se refiere. Por ejemplo, en las cosas civiles, en la luz de la naturaleza. O sea, hay cosas civiles, vivimos en esta sociedad, hermanos, y pues estamos acá. ¿Sí me entiende? Pero eso no quiere decir que nos contaminemos ni que hagamos lo mismo que ellos. Pero estamos acá, hermanos. Compramos cosas de la tierra. Compramos cosas que el impío hace. ¿Sí me entiende? Entonces no compre lavadora. O no compre porque la hizo un impío. O sea, ¿sí me entiende? Es llegar a esos extremos, hermano, que no tiene sentido, hermano. Se sale de todo sentido lógico. La luz de la naturaleza, porque hay una luz natural en la naturaleza, el sentido común, ¿sí me entiende? Hay sentidos comunes, o hay sentido común. Y algunas costumbres de las naciones, todo esto lo dice Matthew Henry, que están destinadas a guiarnos. Por ejemplo, los gobernantes, por más impíos que sean, el Señor inclina el corazón tanto a lo bueno a lo malo. Y eso de una u otra manera nos permite vivir medio quieta y reposadamente por momentos. Y la regla del Evangelio, sin embargo, la regla del Evangelio en esos casos es una regla de dirección y no de contrariedad cuando van coherentes a la Biblia. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo, este siglo, vamos a hablar qué es este siglo. Segundo capítulo, no os conforméis a este siglo. Y en el tercer capítulo, transformaos. Entonces vamos al primer capítulo, este siglo, hermano. ¿A qué se refiere este siglo? Yo sé que todos sabemos, es este mundo actual, pero no tanto la tierra, sino el sistema que rige este mundo, sus principios. Es en contraposición al siglo venidero. La Biblia habla de este siglo y del siglo venidero. Cuando habla del siglo venidero se refiere al cielo, al estado eterno. ¿Sí me entiende? Es en contravía de eso.
Hermano, este siglo entonces se refiere a sus principios, costumbres, modas, deleites, ideologías, filosofías, ídolos, diversiones, lo que este mundo valora, lo que este mundo condena o desprecia, todo lo cual sea contrario a Cristo y al Evangelio, a la palabra de Dios. También este siglo se refiere a sus moradores, es decir, a los que no son creyentes verdaderos, al impío, al mundano, al idólatra, que corren tras su carne, el placer, el dinero y la vanagloria de la vida. Eso es este siglo, básicamente. Seguramente usted ya lo sabía, pero es para recordar lo que significa este mundo. La Biblia lo describe como un siglo malo. Esto, todo lo que yo estoy diciendo, lo describe como un siglo malo. Por ejemplo, en Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Librarnos de este siglo malo. Es un siglo malo, hermanos. Por ejemplo, en Jeremías 10, del 3 al 5, nos muestra que las costumbres de este pueblo, esta cita muy conocida también, las costumbres de este siglo son vanidades idolátricas. Eso nos lo muestra. Leamos Jeremías 10, del 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Está formando un ídolo. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, tienen ojos, no ven. Entonces, dice, las costumbres de los pueblos son vanidad. Casi todo pueblo tiene su ídolo, adora algo. Casi todos los pueblos son fundados, basados en ese tipo de cosas. Y los que se supone que adoran al Dios verdadero, pues está pervertido de toda idolatría también. Hermanos, entonces las costumbres de esos pueblos son vanidad, de los pueblos del mundo, de este siglo. Como que, acuérdense que aquí la clave es que es contrario a Cristo, ¿no? Contrario a la palabra de Dios. No por ser del mundo, no nos podemos volver como los ascetas, porque los ascetas entendieron que como era todo lo del mundo era malo. Y no es así, hermanos, no es así. Hay cosas que son neutras. Entonces, ¿a qué nos referimos? Lo que vaya contrario a Cristo, contrario a la palabra de Dios, como la cultura de este mundo. ¿Por qué? Se va a decir, la cultura de los pueblos. Bueno, hermano, vayas a casi cualquier carnaval, y por no decir que todos, yo creo que todos, y tiene que ver con la idolatría. Váyase al carnaval de Barranquilla, váyase al carnaval de blancos y negros en Pasto, váyase a cualquier carnaval del mundo, hermanos. Y esas culturas son idolatría. Tal vez en la cultura gringa, en algunas fiestas no pasa eso, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias, cosas así, ¿sí me entiende? Otro alguien me va a decir, sí, bueno, la Navidad honra a Cristo. No, hermano, la Navidad no honra a Cristo. La Navidad honra a un falso Cristo, a un falso Dios, en donde hay borracheras, idolatría, toda clase de perversiones. Entonces, esas cosas, mire, es que describe hasta lo que hacen. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Esto a mí me describe la Navidad muy evidentemente. Entonces, hermano, es toda la cultura, las fiestas, las celebraciones, los carnavales, los días santos, hermanos. ¿Por qué los días santos? Pues porque los días santos están hechos en honor a un ídolo. ¿Sí me entiende? Entonces, pues, sí, ahí están, hermano. ¿Qué podemos hacer? Ahí están. Ahí están. Y pues yo no me voy a poner ese día a honrar al ídolo. Pero pues, hermano, tampoco voy a ponerme a decir, ese día su empresa no trabaja, ¿usted qué puede hacer? Pues no se puede tampoco a la empresa. O sea, ¿sí me entiende que hay cosas que se salen del sentido común? Pero, hermano, usted no honra eso. Usted no está prendiendo la velita, no está haciendo nada de ese tipo de cosas. Entonces todo lo que hay en este mundo, sus costumbres, las religiones, los ídolos, hermano. Hermano, lo que promueven en este siglo, lo que se promueve en este siglo, que no proviene de Dios, hermano.
Primera de Juan 2:16 lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que no proviene del Padre sino del mundo? No el mundo en sí, hermanos, no todo lo que hay, sino este tipo de cosas. Los deseos de la carne, porque lo carnal es malo. Los deseos de los ojos, ya vamos a explicar. Y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre sino del mundo, de este siglo malo. Entonces, hermano, esto en otros sermones yo lo he explicado. Los deseos de la carne tienen que ver con todos los placeres sensuales, no estoy diciendo sexuales, necesariamente, sensuales. ¿Qué quiere decir? Todo lo que alimenta la carne, las diversiones, el placer, el entretenimiento, el ocio. Hermano, mire la maldad de Sodoma, ¿no es cierto? Otra la voy a leer. Abundancia de ociosidad, eso promueve este mundo. El descanso, todo ese tipo de cosas, y no es que esté mal de vez en cuando descansar, pero es enfocado en eso, hermano. Nos llevan todo el tiempo a pensar en eso. Trabajes para unas vacaciones. No sale usted de pronto en un año a vacaciones. Dios mío, eso como que entra en angustia a la gente. No, hermanos, eso no. Vinimos acá no a ese tipo de cosas. Hermano, entonces, y todo eso promovido por la televisión, el cine, el teatro. Hermano, perdón, el entretenimiento, cuando habla de entretenimiento ocio, promovido por la televisión, pero hermano, eso lo vemos, y los medios masivos, pero lo vemos en el cine, en el teatro, todo eso es entretenimiento carnal, el fútbol, los deportes. Ay, es que hermano, a ver, hacer deporte en sí no es que esté mal, ¿sí me entiende? Pero váyase, el espectáculo del fútbol que vemos hoy es otra cosa. Que usted salió con su hijo al parque a jugar la pelota, por decirlo de alguna manera, pues hermano, eso no tiene nada de malo. ¿Sí me entiende? Pero es que el entretenimiento del fútbol es un espectáculo pecaminoso, como dice Javier. Se mezcla todo lo mundano, es una mafia. Hay droga, prostitución, homosexualismo, idolatría, son ídolos. Eso se matan, se pegan. Eso es lo que está mal, ¿sí me entiende, hermanos? Hermanos, y aquí en los deseos de la carne, obviamente también el sexo, las drogas, los vicios, el desenfreno, todo lo que consienta la carne, lo carnal. Los deseos de los ojos, casi todas van muy relacionadas, pero los deseos de los ojos es lo que estos ojos añoran pecaminosamente. Todo lo que codicia, lo que envidia, el dinero, también el adulterio, tiene que ver acá en el deseo de los ojos. Lo material, lo que nos muestran los medios masivos de televisión, todo eso pecaminoso. Hermanos, y la vanagloria de la vida también relacionada es buscar el éxito, el aplauso, el reconocimiento, los sueños pecaminosos, los proyectos, todo lo que es vanidad, hermanos. Yo quiero ser cuando grande el hombre más rico de la tierra. Yo quiero ser no sé qué, quiero conquistar. Eso, hermanos, eso es pura vanagloria de la vida, así nos enseñaron. Entonces, hermanos, todos los moradores de este siglo, los que no son verdaderamente cristianos, viven en estos placeres de este siglo. Como dice Ezequiel 16:49, que ahorita les mencioné sobre Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Entonces, hermano, aquí nos habla de soberbia. Una sociedad que, conforme a este siglo, es una sociedad con soberbia. ¿En qué sentido? En que no necesitan de Cristo, no necesitan el Evangelio, son independientes, autosuficientes. Esa es la soberbia. Es confiar en todo lo terrenal y no en el Señor. La saciedad de pan, ya hablamos, hermanos, saciedad de pan. Hermanos, es una sociedad que vive en banquetes, fiestas. Miren lo que es Navidad, Año Nuevo. Son puros banquetes, fiestas, hermanos. Los cumpleaños, todo este tipo de cosas, hermano. Es cual bacanales, hermano. La abundancia de ociosidad, ya les hablaba arriba. Hermano, todo lo que tiene que ver con vacaciones, paseos, descanso, todas estas cosas, hermano, la vida, las mismas iglesias, hermano, caen en eso. No, es que vamos a hacer un crucero cristiano, puro alimento de la carne, hermano. ¿Por qué necesita irse en un crucero? ¿Por qué? ¿Por qué?
Eso no es santo, eso no es puro. No. Usted no necesita esas cosas para edificar al pueblo de Dios. No se engañe. Y una sociedad sin misericordia, hermanos. ¿Por qué? Dice que no fortaleció la mano del afligido. Pues hermano, del que necesita, pero sobre todo del cristiano. Todo lo contrario, va en contra del pueblo de Dios, del menesteroso, el pobre. Es una sociedad que, por un lado, habla de la filantropía, pero son ayudas egoístas, ayudas por interés, no realmente por amor al prójimo. Entonces, hermanos, esto hace parte de este siglo malo. También, hermanos, su sabiduría que es insensata y vana. La sabiduría de este siglo, algunas citas las mencioné en otro sermón. Dice en 1 Corintios 3, 19, 20: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, hermano, toda la sabiduría de este mundo, yo ya prediqué de eso hace poco, pero hermano, le recuerdo todas sus filosofías, todas sus ideologías políticas, económicas, sociales, la falsa ciencia, la psicología que compite contra el consejo de Dios. O vaya un padre cristiano que manda a sus hijos al colegio a ver si lo que le dicen en el colegio no está compitiendo con lo que dice la Biblia todo el tiempo. Entonces esa sabiduría es insensatez. No lo discipline, no lo corrija, no le diga que no. O sea, eso va todo contrario a la escritura. Entonces todo eso compite contra el consejo de Dios. Como ven el pecado, porque para ellos nada es pecado. Todo es error, todo es producto de la conducta humana. Hermanos, y sobre todo, hermano, el trato del alma. Eso nada, hermano, hay cosas que pueden ser complementarias. O sea, no sé, el tema civil, las matemáticas. Hay ciencias, como hablábamos la vez pasada. Pero hermano, el tema del alma no tiene complemento para la Biblia, ¿sí me entiende? O sea, no hay. Yo sé, en la Biblia no sale una clase de matemáticas, 2 más 2 es igual a 4. No, o sea, aunque es obvio lo que le quiero decir, pero hermano, el trato del alma no tiene ayuda, ¿sí me entiende? Diferente a la que es el Señor, porque es especialista y únicamente podemos depender de eso. Entonces, hermanos, todo eso, sus líderes, o sea, estoy hablando de la sabiduría que es insensata de este mundo, sus líderes, sus filósofos, sus científicos, sus maestros, sus gurús, sus líderes de opinión, los Nobel, los falsos maestros, todo esto, hermano, está acá en este siglo, en esta sabiduría vana e insensata. Sigamos, hermanos. Sus gobernantes no conocen la sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios 2, 6, 8. Hablamos sabiduría, no, o sea, ellos son de este siglo y no conocen la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No de este siglo, es la sabiduría que el cristiano habla. No la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, hermanos, ya saben, estaba el Imperio Romano, los líderes religiosos se unieron a una contra Jehová, contra su ungido, lo mataron, el mismo pueblo, porque ellos tienen la sabiduría de este mundo, de este siglo, no la sabiduría que el cristiano debe tener. Entonces, hermano, aquí también, mire, estos gobernantes, los reinos, tienen sus propios principios, sus propias ideologías, sus propios pensamientos. Y hermano, la mayoría contrarios al Señor. Hay temas civiles que son acordes a la Biblia, listo, hermano, estamos de acuerdo con eso. Pero desafortunadamente, y en unos lugares más que otros, en unos gobiernos más que otros, más contrarios al Señor, hermanos. Sacan de todo a Cristo, de todo lugar. Lo sacaron del gobierno, de la escuela, de la familia, de absolutamente todo. ¿Cómo pretende que haya una buena sociedad si no está allá? Entonces, hermanos,
Quisiéramos que estuviera allá, ¿no? Quisiéramos que estuviera allá. Por lo menos yo sí. Porque, hermano, hay veces nada nos parece. Entonces, si de pronto empiezan a meter la Biblia en cierto lugar, no, es que la política es corrupta, entonces allá no la metamos. Entonces, seamos coherentes. Porque decimos, la sacaron de todo lado, estamos terribles. Pero cuando la empiezan a meter, tampoco nos gusta. Entonces, seamos coherentes. Seamos coherentes. Porque debería estar en todo lugar según la Biblia, según la misma Biblia. Debemos ser sal y luz de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, este siglo, este mundo, su sistema babilónico, sus principios que van contrarios a Cristo, están bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Hermanos, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Dice, todo eso es el sistema babilónico, todos esos principios, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, nada tiene que ver con el Señor, hermanos. Hermanos, Satanás por eso engaña al mundo. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, hermano. Entonces, él engaña al mundo entero. Engaña al mundo, hermano. Engaña a todo aquel que no sea cristiano genuino. Al impío, al mundano, al idólatra, a los gobernantes, a nuestra familia, hermano, la engaña el Satanás. A cualquiera que no abrace a Cristo por la fe, hermanos. Al nacido de nuevo, incluyendo al falso maestro, al que no ha nacido de nuevo, incluyendo al falso maestro y al falso creyente, hermano. O sea, al cristiano verdadero, hermanos, la Biblia dice que finalmente no lo va a poder engañar. Nos puede confundir temporalmente, pero no nos va a terminar engañando. Amén. Dice, de ser posible, engañará a una a los escogidos. No es posible, definitivamente. Amén. Hermanos, Satanás cegó a los hombres de este siglo para que no reciban el evangelio. Cegó a los hombres de este siglo para que no reciban el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermano, él cega. Hermanos, por eso, hermano, humanamente es una labor imposible que alguien crea el evangelio. Es imposible humanamente que alguien crea el evangelio, pero divinamente no. ¿Se me entiende? Divinamente no, porque para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, hermano. O sea, por eso cuando usted le habla a una persona que está muerta, pues hermano, todo es rechazo, todo es eso, todo es porque está cegado. Pues por eso debemos ir la dependencia de Dios, del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que el Señor rompa eso, hermanos. Hermanos, los de este siglo no solo adoran a Satanás, también adoran a la bestia, aunque ellos no lo sepan, o que muchos de ellos no lo sepan. Dice Apocalipsis 13, 4 y 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice en el 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, hermanos. Entonces, hermanos, los moradores de esta tierra aman esta bestia. Aman a la bestia. Es todo el sistema político en cabeza del papado. Lo adora ese sistema. Dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Quién va a ayudar al necesitado? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a hacer las carreteras? ¿Quién nos va a dar? ¿Sí me entiende, hermano? ¿Quién como la bestia? Así es. Pero resulta que eso no siempre ni siquiera fue así, hermanos. Estamos acostumbrados a estos tiempos en que tenga que ser el Estado el que nos solucione todo. El Estado en cabeza del papado.
el gobierno, sus reyes, sus presidentes y todos sus organismos internacionales. Aquí me refiero a todo lo político, pero en cabeza del Papa, porque él es un rey político, hermanos. O dígame si allá no van todos los presidentes a rendirles honores. Hermanos, y también los de este siglo son engañados por la segunda bestia, que es el sistema religioso en cabeza de la iglesia romana, de la ramera. Dice en Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra, es decir, a los de este siglo, con las señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, hermanos. Entonces, como les decía, es ese sistema religioso, hermanos, en cabeza de la ramera, en el cual salen todas sus hijas, que son las falsas religiones, el falso cristianismo. Es la gran Babilonia, es ese Babel, hermano, religioso. Pero va a caer ese Babel tarde o temprano. Amén. Amén. Hermano, por eso todos los moradores de la tierra, los de este siglo, hablan conforme a este siglo. Es decir, a lo que ya les vengo explicando, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces hablan estos gobernantes, pero también los líderes, todo este tipo de personas y las personas en sí, normal. O sea, ellos, hermano, hablan conforme a este siglo, lo que dicen, lo que hablan, lo que conversan, la música que escuchan, la que cantan, lo que adoran, lo que aprueban, lo que rechazan. Hablan conforme a este siglo, hermano. Todas estas cosas, todo esto que hacen, que dicen, que hablan, es conforme a este siglo, hermanos. Entonces, por eso no podemos recibir el consejo de un impío en temas que solamente la Biblia nos puede ayudar. Yo sé que su mamá le puede ayudar a hacer un ajiaco muy rico, su mamá impía. ¿Qué problema habrá ahí con eso? Pero temas de cómo manejar la educación de mis hijos, cómo el matrimonio, hermano, ahí no le van a ayudar, hermanos. No creo, hermano, que les puedan ayudar. Tal vez una mamá por esas de las antiguas le dirá, uy, sí, respete a su esposo, mire, no le hable duro. Tal vez, hermanos, en alguna cosa de esas. Pero de resto, hermano, yo dudo, hermano. Y usted sabe que hoy esas señoras ya, que aunque fueron educadas de otra manera, son las más feministas incluso. Hermano, entonces los de este siglo odian al cristiano, porque pertenecemos a reinos diferentes, a siglos diferentes. Si fuerais del mundo, Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este siglo, los de este siglo nos aborrecen, hermanos. Nos persiguen, nos insultan, nos desprecian, nos rechazan, se burlan de nosotros, no nos escuchan, hermano. No nos escuchan, debe ocurrir un milagro, hermano. Odian al pueblo de Dios, pues no somos de este siglo, como tampoco Cristo es de este siglo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Está hablando Cristo en Juan 17, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermano, los de este siglo desprecian las cosas de Dios, desprecian las cosas del Señor. Eso usted lo puede verificar en todo momento, en todo lugar, en un chat familiar, hermano, en un chat hasta de los del trabajo, hermano, ponen cosas de la nueva era, que la virgencita, que no sé qué, nadie dice nada. Y vaya usted, póngale la Biblia, o háblenle, llámenles al arrepentimiento, háblenles de Cristo, a ver si aquí no se habla ni de política ni de religión. Entonces, hermano, porque los de este siglo aborrecen finalmente es a Cristo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Hermanos, pero usted y yo debemos ser conscientes de algo, que usted y yo, hermanos, vivíamos así. Vivíamos así. Dios no nos escogió por buenas personas, porque antes de Cristo nadie es bueno, hermano. Todos éramos perversos, hermanos. Pero nosotros vivíamos como este siglo, con la corriente de este siglo. Dice Efesios 2, del 2 al 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de este siglo, conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, mire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, toda la vanagloria, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en condenación en ese momento. Dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, segundo capítulo entonces, entendiendo un poco lo que es este siglo, segundo capítulo, no os conforméis a este siglo. Dice John Hill, los hombres de este siglo son carnales, no regenerados, mienten, viven en maldad. Así vivíamos nosotros en las mismas conversaciones y prácticas, pero fuimos elegidos, llamados y separados. Somos santos, ¿no? Separados. Por tanto, no debemos conformarnos a ellos. No, dice John Hill también, no en sentido civil, como cosas como el vestir, que depende de la persona o la posición o las costumbres civiles que tengan. ¿Sí me entiende? El militar se pone un traje. ¿Sí me entiende? O sea, allá en, ¿cómo es que se llama? En otros lugares del mundo se visten un poco diferente de nosotros. Tienen costumbres de vestir diferentes. No está hablando de eso. Porque eso fue lo que hizo Roma con los curas y las monjas. Los ponen a vestirse diferente para decir que ellos no se conforman al mundo. No, lo importante es tener modestia y decoro. En el país en el que estemos, en la sociedad en la que nos movamos. Hermanos, entonces no se refiere a este tipo de cosas, estas costumbres civiles que no se opongan a la religión verdadera. O sea, todas esas cosas que no se opongan al cristianismo, pues hermanos, eso no importa, eso es neutro, no pasa nada. Que si usted se quiere poner una camisa roja o azul, eso no importa. Ay, es que en tiempos de Cristo casi no existía la ropa de color. Hermano, eso son tonterías. Vístase con modestia y decoro. Es que allá solo usaban batas. No, hermano, no. O sea, eso no tiene, de eso, lo importante es la modestia y el decoro. Entonces, hermanos, sí debemos evitar todo lo que produzca el lujo, la vanagloria, el orgullo. Entonces, todas esas cosas, hermanos. Hermanos, ¿a qué se refiere acá? Dice John Hill. Es no conformidad en un sentido moral bíblico, por supuesto, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con los malos principios, el caminar en vano y el desenfreno de los hombres de este siglo. Porque esto es contrario al principio y doctrina de gracia que enseña a los hombres a negar la impiedad y los deseos mundanos y el conformarse con los hombres del mundo en sentido religioso también. Miren, y también no conformarse a este siglo es no conformarse con los hombres del mundo en sentido religioso. Y yo creo que este es de los más importantes. Eso es el ecumenismo, hermanos. Uniéndose a ellos en idolatría, superstición y adoración. Las costumbres de los pueblos son Navidad. Todo el mundo celebra Navidad, sí, pero es una fiesta idolátrica. Y todo lo que sea contrario al orden, ordenanzas y verdades del Evangelio, hermanos. No os conforméis a este siglo, hermanos. Sigo leyéndoles de Kistemaker. Pablo advierte en contra de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad a la cual todos estamos rodeados, y los del tiempo de Pablo también estaban rodeados, allá a los que les escribe la carta en Romanos. Hermanos, es rodeados de ese lenguaje precoz, ese lenguaje procaz y precoz, ofensivo, canciones indecentes, inmorales, libros profanos, atavíos tentadores. Todo esto lo dice Kistemaker. Pasatiempos cuestionables, asociación íntima con el impío en cosas que yo no me debo unir con el impío, etcétera, etcétera, y hay un sinfín de cosas. Dice Kistemaker, hablando de la diversión, con la diversión es posible ser culpable de aquí de lo que condena Pablo, es decir, de conformarse, aunque no haya nada de malo en practicar algún pasatiempo en sí. Pero cuando este pasatiempo vuelca el corazón y absorbe nuestra vida y nos priva del tiempo, la energía y lo importante que es Dios, la familia, el congregarnos,
la Biblia, la oración, la iglesia, el servicio, el evangelizar, entonces ahí yo me estoy conformando a este siglo. ¿No es cierto, hermanos? Cuando algo me impide mis deberes cristianos, yo me estoy conformando a este siglo, cuando son cosas de la tierra, hermanos. El interés principal del hombre nunca debe ser vivir solo para sí mismo, hermanos. Él debiera hacer todo para la gloria de Dios. Ceder constantemente a la tentación de ser moldeado según el criterio de este siglo malo, termina en amarga desilusión, hermano. Usted se pone a correr, a darle placer a ellos, al mundo, a los de este siglo, y termina finalmente desilusionado, pues la apariencia de este mundo pasa, dice 1 Corintios 7:31. La experiencia de los que permiten que sus vidas se desperdicien de esta manera se parece a la de los viajeros en el desierto. Todo esto lo dice Kistemaker. Están exhaustos, sus labios se parten de sed. De repente ven a la distancia un manantial cristalino rodeado de árboles y con esperanza se apresuran a llegar allí para solo después descubrir que han sido engañados por un espejismo. Eso es, hermano, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17, hermano. Yo les decía, hermano, no es salirse de este mundo. Dice 1 Corintios 5:9-10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, hermanos. Entonces, hermanos, eso fue lo que hicieron los ascetas, los ermitaños, los esenios, los monjes budistas, los monaquistas católicos, las monjas, los amish en el cristianismo, hermanos. Hermano, hay momentos en los cuales toca salir huyendo y vivir en una montaña, pero eso no es lo normal. Lo normal, estamos en este mundo, hermanos. Y bueno, uno dijera, bueno, es que ellos están allá, pero vienen acá a Babilonia a predicar todo el tiempo, pero tampoco lo hacen, hermanos. Entonces, hermanos, porque es más fácil vivir apartado que vivir en medio de la guerra, en medio de los leones. Aquí es más complicada la cosa. Aquí es más difícil ser cristianos, hermanos. Y Dios nos mandó fue a eso. Porque dice la Biblia que una lámpara no se puede esconder debajo del almud. No sirve para nada, hermanos. Entonces eso no está bien. No es salirnos de este mundo. No es decir, este mundo es muy malo, me voy a ir a vivir a una montaña. Hermano, hay situaciones en la vida en las que lo lleva uno a esas cosas. Pero, hermano, no debería ser una decisión. Estamos acá. Hermanos, estas personas que le nombré parecen no conformarse al mundo, pero lo único que están es tratando duro sus cuerpos sin poder contra los apetitos de la carne. Tratan durísimo el cuerpo, pero no tratan el pecado, no tratan el alma, hermano, finalmente. Hermano, nos guste o no, hasta que el Señor lo quiera, debemos todavía vivir acá. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Palabras de Cristo. Él no llamó a eso, hermanos. No nos llamó a eso. Él no rogó para quitarnos del mundo. Él rogó que en medio del mundo nos guardara del mal. Esto fue lo que oró Cristo, hermanos. Mire, vamos a Éxodo 23, del 1 al 2, hermanos. No debemos, otra ya aclarando eso, no debemos seguir a la mayoría de este siglo para hacerlo malo. Estamos acá, no debemos guardar del mal, entonces no debemos seguir a la mayoría de este siglo para hacerlo malo. Leamos, voy a leer esa del 1 al 2, Éxodo 23 del 1 al 2. Aquí dice muchas cosas que normalmente hace el mundo, y el Señor les dice a ellos en Éxodo que no lo hagan. No admitirás falso rumor, hermanos. Miren. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es que todos lo hacen. No. No seguirás a los muchos para hacer mal. Todos lo hacen. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agradables. Es que todos dijeron que sí. Es que todos lo aprueban.
ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos, los sobornos, ¿no? Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, hermano, estas cosas las hace el mundo. Muchas de estas, sí, todo esto, los malos, unos más que otros. Hermanos, podemos pensar, todo el mundo lo hace, así funciona, eso es lo normal. Pero si ellos lo hacen, ¿yo por qué no? El falso rumor, sí, es que todo el mundo es chismosito, todo el mundo habla mal del otro. No, hermano, eso no debería ser. El chisme, el falso rumor, hermano. Yo siempre les digo, hermano, mire, yo estoy en contra de los falsos maestros y ustedes me conocen. Pero, hermano, no admitamos un falso rumor, aunque sea un falso maestro. ¿Sí me entiende? O sea, lo que es lo que es, hermano. Yo se los he dicho 1000 veces. El Papa, yo no necesito inventarme mentiras del Papa para demostrar que es el anticristo. Entonces tengamos cuidado con eso, hermano. Que todo el mundo lo hace. El testigo falso, bueno. Entonces, hermanos, no me quieren poner una multa y yo voy a dar un falso testimonio. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. No, es que entonces tengo que decir una mentirita, todo el mundo lo hace. No, tengamos cuidado, hermanos. El litigio en la mayoría dice que entonces la mayoría dijo que sí, entonces como la mayoría lo dice, entonces yo lo voy a aprobar, aunque vaya contra el Señor. El buey, aquí habla del buey, del ayudar al prójimo. Bueno, hermanos, ayudemos al prójimo. O sea, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pervertir el derecho del pobre, quitarle su derecho. Es decir, despojarlos, tienen una tierrita, írselas a quitar. Lo poco de su sueldo, írselo a... Eso es lo que hace el Estado todo el tiempo, también con los impuestos, hermano. La mentira. Todo el mundo miente, entonces yo también miento. Las excusas. Pongo a mentir a mis hijos, digo mentiras, y después cuando ellos las dicen, ahí sí soy sin misericordia con ellos. Tengamos cuidado, hermanos. Aquí habla también de matar al inocente del gusto para recibir un presente. Es decir, para sacar beneficio de él, perdón. También dice, es decir, quitan una herencia, le quitan algo para apropiarse. Recibir un presente, un soborno. No, mire, aquí le paso y ya sabemos. Vámonos por la buena. Angustiar al extranjero. Entonces, hermano, yo no estoy en contra de que vengan extranjeros a Colombia. Lo que estamos en contra el globalismo, es que quieran imponernos. O sea, ellos no vienen y se acomodan a las leyes que ya existen acá. Eso es lo que debería ser. Aquí debería ser abierto. Sí, vengan, hermano, pero sujétese acá. Aquí hay unas normas. Pero es que ustedes quieren que les den normas especiales a ustedes. Y eso no puede ser. Piden subsidios, piden una cantidad de cosas. Eso no puede ser. Hermano, las leyes son iguales. La ley debe ser igual para todos. Eso es un principio bíblico. Somos tratados igual ante la ley. Pero hoy dicen, no, ahorita con lo de la gasolina, no, es que ahorita los taxistas, a ellos les vamos a dar un beneficio. No, eso es tratarnos diferente ante la ley. Eso va contra el Señor. El Señor dice, no tratarás en el juicio diferente al pobre o al rico. No, es que como es pobre, hay que darle mayores cosas. No, hermano, no. Eso no es un principio bíblico.
Hermanos, y aquí habla también del día de reposo, habla del séptimo año, para que coma el cobre, la agricultura. Bueno, aquí también habla de los sembrados, tener cuidado con eso. O sea, aquí hay cosas que sobran de los cultivos. Bueno, nosotros no somos, tenemos algo de conocimiento de eso, pero digamos, normalmente hay cosas que sobran. Eso debería ser como el rezago para los pobres o para el mayordomo, para la persona que le trabaja. El día del Señor, bueno, hermanos, ya sabemos el día del Señor, lo que nos dice el día del Señor. La idolatría, hermanos, también aquí dice al final: nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Sí, hay cosas de acá que no van contra mi conciencia cristiana, pero si ya cuando me ponen a adorar a Moloch, a Baal, la bandera, cosas así, pues hermano, eso ya es otra cosa. Hermanos, Deuteronomio 18, 9 al 12. No debemos aprender las abominaciones idolátricas de este siglo, hermanos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ni según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, hermano, no aprendamos a hacer según las abominaciones de estas naciones. Mira, hermano, otra mientras leía caía en cuenta algo. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Bueno, hermano, eso es lo que va a pasar al final de los tiempos, porque esta gran Babilonia va a ser echada de aquí para que el pueblo de Dios herede esta tierra, hermanos. Entonces, hermanos, estamos acá, pero no debemos congraciarnos con la idolatría, con los falsos dioses, con su cultura pagana e idolátrica, con la falsa religión, hermanos. No debemos congraciarnos con ellos. Hermanos, no debemos aprender los caminos y costumbres de este siglo. Yo ya se los diría: no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Eso está antes de la cita de Jeremías 10, 3 al 5. Y dice después: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Les vuelvo a leer el primer verso. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, aunque todos lo hagan, aunque ellos teman, aunque ellos se rían por todas esas, el horóscopo y estas cosas. Por supuesto que nosotros no. Es que yo no sé, hermano, cuando nosotros estábamos en Casa sobre la Roca, uno se daba cuenta que había cristianos que leían el horóscopo, hermanos. Era terrible, hermanos. Esa es la perversión de la iglesia completa, la idolatría. Hermanos, no aprendamos. No debemos participar, hermanos, de sus fiestas, de sus carnavales, de sus días santos, de sus ídolos, de sus religiones. Debemos denunciar las obras de las tinieblas, como nos dice la Biblia. Hermanos, no os conforméis a este siglo. No debemos dejarnos inducir por los de este siglo a hacer lo malo. Váyase a Proverbios 1, 10 al 14. Entonces, hermanos, no os conforméis a este siglo. No nos dejemos inducir por ellos a hacer lo malo. Proverbios 1, 10. Desde el 10. Hijo mío, mira, hermano, atienda esto de parte de Dios. El Señor nos habla de esta manera. Tómelo como si fuera el mismo Señor el que le está hablando directamente a usted. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Mire, dice allá en el verso 19: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita
la vida de sus poseedores. Entonces, hermanos, no debemos codiciar como ellos, hermano. No, venga, mire lo que dice eso. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Es confabularse para hacerle el mal a otro, para quedarse con lo del otro. La codicia. Dice, hallaremos riquezas de toda clase. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Hay muchos que derraman sangre, como yo les decía ahorita, para quedarse con una herencia. Yo sé que aquí no pasa. Derraman sangre. Hay hijos que quieren ver a sus papás muertos para quedarse con la herencia, por quedarse con un seguro, para robar, hermano. Otros quieren hallar riqueza, como dice acá, con negocios turbios, hermanos. Nosotros como cristianos hacemos lo justo, lo bueno, lo santo. Los negocios no son turbios. Venga, fírmeme acá y ahí vamos por mitades, pero fresco. Eso no pasa nada. Un abogado cristiano, bueno, se tiene que enfrentar a mucho de eso, hermano. A mucho de eso, y tiene que ser recto, hermanos. Insobornable. Un juez, bueno, tantos cargos que podríamos ver acá. El político. Hermano, no podemos vender los principios. No debemos dejarnos inducir por los de este siglo a hacer lo malo. Hermanos, sigamos, no os conforméis a este siglo. No os unáis en yugo desigual con los de este siglo. Segunda de Corintios 6, 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, hermano. Entonces, hermano, esto es primeramente algo religioso, esta cita. Algo religioso, es primeramente porque habla del templo de Dios, de los ídolos, de todo este tipo de cosas. Entonces, hermano, aquí está todo lo que tiene que ver con el ecumenismo. Es decir, ¿qué concordia hay entre el templo de Dios cristiano, de la iglesia verdadera, y el de la ramera, hermano, el de los ídolos? No, hagamos una celebración junta, vamos a orar juntos. Unámonos para orar por la paz mundial, judíos, musulmanes, católicos, budistas y hasta ateos. ¿A qué Dios le están orando ellos y a qué Dios se supone que le va a orar a usted? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? No se puede, hermanos. Entonces, hermano, aquí está hablando de esto. Aquí también yo le puedo dar una aplicación al yugo desigual con la pareja, hermanos. No, yo lo voy a convertir. No lo va a convertir, porque usted lo está haciendo en desobediencia. Y a usted le va a pasar es que él termine apartándolo, como le pasó a Salomón. Otra cosa es que ya nos casamos y yo después conocí de Cristo. Eso es una cosa absolutamente diferente. Hermano, un negocio. Y cuando hablo de negocio me refiero a sociedad entre él y yo. Vamos a montar una empresa. Hermano, no. Se supone que si usted es cristiano, usted va a poner eso en manos de Dios, ¿no es cierto? Usted lo va a poner en manos del Señor, ¿no es cierto? Bueno, ¿y él a quién le va a pedir para que el negocio prospere? Entonces, hermano, ahora aquí no estamos hablando de unirse en yugo desigual, que yo firme un contrato de trabajo con una empresa. Lógico que no, hermano, lógico que no. Porque en la Biblia no existía todo el tiempo. Habían esclavos que trabajaban con amos que no eran cristianos. Entonces, es en ese sentido. Hermano, yo heredé una cosa. Bueno, en mi casa hay y nos heredaron unas cosas. Bueno, hermano, es algo familiar, ¿sí me entienden? Son cosas que uno debe entender, pero igual hay que tener discernimiento si hay momentos en los cuales yo ya tengo que parar y frenar allí. Pero no sé, no. Heredamos una casa y hermano, y la mitad del arriendo es para usted y la otra mitad es para el que no es creyente. Hermano, eso es diferente. Por supuesto que eso es diferente. Son herencias. Pero ya llegará el momento en que de pronto usted diga, como que hasta aquí llego.
bueno, ya en la sabiduría de Dios lo hará. Hermanos, también en causas sociales o políticas, no os unáis en yugo desigual. Yo se lo he dicho, hermano, yo estoy en contra del aborto y todo cristiano debería estarlo. Pero yo no voy a salir a marchar con las monjitas, con la iglesia católica, contra el Estado, para irme en contra del aborto. Yo lo denuncio como cristiano protestante. Entonces, hermanos, no os unáis en yugo desigual. Ay, Sonido de Libertad, vamos a abrir un grupo mundial para irnos en contra de la trata de niños. Hermanos, allá quien lo dirige, un tipo que se la pasa leyendo el rosario, orándole al rosario todo el tiempo, hermanos. No, hermano, podemos estar en contra de eso, por supuesto que estamos en contra. ¿Quién va a estar a favor de violar niños? Nadie, hermanos. Pero como cristianos lo denunciamos, y estos no son los primeros que lo han denunciado, como si fuera la gran novedad, hermanos. Hermanos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los de este siglo, religiosamente, en una pareja, en un negocio, causas sociales, política, hermanos. No busquemos agradar a los de este siglo, hermanos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermano, de por su gracia, basta ya el tiempo de hacer lo que le agrada a su familia, de hacer lo que le agrada a su compañero de trabajo, de hacer lo que agrada a sus amigos del colegio. Basta ya el tiempo, hermanos. Hermano, ¿cuándo? Cuando usted, por hacer esas cosas, que puede que no sean malas en sí mismo, está cambiando las cosas del Señor por quedar bien con ellos, con la familia y sus amigos o amigos. Basta ya el tiempo, hermanos. Eso lo hacíamos antes. Ay, ¿qué van a decir? Se van a poner bravos. Siempre se ponen bravos. Que se pongan bravos por lo cristiano. Amén. Hermano, perdónenme, por lo cristiano. También se van a poner, ¿cuánto? Hermano, se van a inventar cosas, hermano, también. Así usted no las haya hecho. Hermano, no está bien. Usted está pecando cuando le está dando contentillo a esas personas y está dejando de cumplir deberes espirituales. Amén. Los compromisos sociales, los cumpleaños, los paseos. Tengamos cuidado, hermanos. Usted puede hacer lo que quiera, usted es libre. Pero usted es libre, y si se va a pecar, usted es el que le va a responder al Señor. Tengamos cuidado porque nuestros hijos se dan cuenta que hemos hecho lo malo y no le vemos problema a hacer lo malo. Tengamos cuidado. ¿Y por qué hablo acá? Hermanos, mire, compromisos sociales, hermano. A ver, yo sé que en todas familias inventan alguna que otra reunión. Pero hermano, nosotros no podemos vivir de compromiso en compromiso social. Hay personas que viven en muchos compromisos sociales. Todo el tiempo están en el cumpleaños de la abuelita, en el cumpleaños del tío, en el cumpleaños de no sé quién, en el chagüen, de no sé quién, en el chagüen. Hermano, qué vida tan esclavizante, perdóneme. Qué jartera. Si a usted no le da jartera eso, a mí me da mucha jartera eso, por lo menos. Ir uno allá a nada, hermanos, normalmente. No, es que yo voy y predico. Hermano, usted no lo hizo por eso. Usted lo hizo fue por congraciarse primero y disimuló para predicar de vez en cuando. Hermano, tengamos cuidado con nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta de eso. Hermano, porque la amistad con ellos es enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, yo no le estoy diciendo que usted no le hable a su mamá. Yo no le estoy diciendo que no le hable al compañero de trabajo. No se refiere acá a la amistad con el mundo. Es esa amistad íntima, la cual a usted lo lleva a deshonrar al Señor, a desobedecer al Señor. La mundanalidad, la tibieza, el amor al mundo. Hermano, todo nos vuelve, estamos en un pie en la iglesia, en un pie afuera, hermanos. Hermano, toda la amistad con el mundo también tiene que ver con las vanaglorias, los sueños, lo que piensa, su mente. Usted está siendo adúltero
cuando tiene en su mente todos esos sueños y deseos que van contrarios al Señor. Usted está teniendo amistad con el mundo también allí, porque tiene un pie en este siglo y un pie en las cosas del Señor. Hermanos, no andemos como ellos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Mire, hermano, escúchelo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, no corramos por lo que ellos corren, porque los de este siglo perece, hermanos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, no os conforméis a este siglo. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos y con quien andamos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Buenas costumbres no en sentido formalista, sino verdaderamente en un sentido cristiano. Las costumbres cristianas. Las malas conversaciones corrompen esas buenas costumbres. Si usted la pasa hablando banalidades con su familia, con sus compañeros del trabajo, con cualquier persona rodeada de este mundo, bueno, eso va a corromper las buenas costumbres cristianas. Hermanos, no améis este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, debemos guardarnos sin mancha en este siglo, porque dice la Biblia que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en este siglo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Listo, hermanos. Tercer capítulo para cerrar. Transformaos. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, aquí cuando dice transformados, no se refiere, ya hermanos, sigamos. Cuando dice transformados, no se refiere a la primera obra de conversión o renovación, porque eso también hubo una transformación ahí. Ya nosotros fuimos transformados y renovados en ese momento. Se refiere a posterior, a la santificación progresiva. La palabra transformados acá tiene que ver con metamorfosis, metamorfose, que significa, es la misma palabra que se utilizó en la transfiguración de Cristo, transfiguración. Y allá muestra que Cristo se vistió de gloria celestial y su rostro brillaba. Es la misma palabra que se usa en 2 Corintios 3:18, cuando dice: transformados de gloria en gloria a la misma imagen de aquel que os creó. Entonces, hermanos, aquí que nos está hablando es la santificación progresiva. Nos está diciendo al creyente que la mente debe ser renovada, seguir siendo renovada, limpiada. Dice, esto lo dice Matthew Henry: procurad que se produzca en vosotros un cambio salvador. La conversión y santificación son la renovación de la mente. O sea, ahí hay una renovación inicial, un cambio. Hermanos, nuevas, pero a partir de allí hay nuevas disposiciones, inclinaciones, simpatías y antipatías. El entendimiento iluminado, la conciencia suavizada, los pensamientos rectificados, la voluntad inclinada a la voluntad de Dios y los afectos espirituales y celestiales. Es todo ese tipo de cosas, es transformar todo eso, acomodarlo a Cristo, a la palabra.
El hombre, hermanos, no es lo que era. Usted y yo no es lo que éramos, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora actuamos según nuevos principios y reglas. La mente es la parte gobernante y actuante de nosotros. La renovación de la mente es la renovación de todo el hombre. Entonces, el progreso de la santificación, que a lo que se refiere acá, es morir cada vez más al pecado y vivir cada vez más para la justicia. Es la continuación de esta obra renovadora hasta ser perfeccionada en gloria. Hermano, es un deber de cada persona, aunque sea la obra de Dios. Pero es un deber suyo y mío transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Matthew Henry, pon tu alma bajo las influencias transformadoras del Espíritu bendito. Busca la gracia de Dios en el uso de todos los medios de gracia. Amén. Hermanos, entonces debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Kistemei que se requiere una transformación, un cambio interior, la renovación de la mente, los pensamientos, la forma en la cual razonamos. Entonces, hermano, ¿esto qué tiene que ver? Con el discernimiento espiritual. Nosotros no podemos equivocarnos tanto, hermano. Perdónenme, no. Es lo que le quiero decir. O sea, yo no puedo vivir siempre equivocándome en las cosas cristianas, aunque no lo haga de mala fe. Yo entiendo que hay veces, o mejor dicho, yo entiendo que no se hacen muchas veces las cosas de mala fe. Pero, hermano, yo no puedo vivirme equivocando tanto en las cosas espirituales. La mente debe ser transformada. Yo tengo que discernir entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Debe haber una disposición interna del corazón, del ser interior. Entonces, hermanos, los creyentes, esto lo dice John Hill, deben desear, orar y hacer uso de los medios que el Espíritu de Dios posee para este propósito, es decir, para transformarse, atendiendo a los ejercicios espirituales de la religión. ¿Cuáles? La lectura de la palabra, la meditación en ella, la oración, el escuchar los sermones o la palabra, el ministerio, atender al ministerio de la palabra, es decir, congregarse, las ordenanzas, que es, o sea, debemos atender a esos principios espirituales que son contrarios de la conformidad con este mundo. Entonces acá, hermanos, es renovarnos, hacer todo lo que vaya contra, mejor dicho, lo que esté en contra de la palabra de Dios, hacer lo contrario, hermanos. Hermanos, Cristo nos libra de este presente siglo malo. Yo ya se lo había dicho, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermano, mire, amigo de la iglesia, cualquiera que escuche, si usted no es de Cristo, usted no va a poder hacer esto. Si usted no es de Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, seguirá conformándose a este siglo. Seguirá cayendo, dándole contentillo al impío, conformándose a este siglo, tomando decisiones no conforme a la Escritura, sino conforme a este siglo. Usted necesita la mente de Cristo. Usted necesita un nuevo corazón. Usted necesita un nuevo espíritu. Cristo nos hace libres y nos los da. Debemos nacer de nuevo, debe nacer de nuevo, debe arrepentirse, ir a Cristo para ser libre de este siglo malo, hermano. Hermanos, la Biblia diciendo que no nos debemos conformar a este siglo, hermano, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces el que ha nacido de nuevo, hermanos, vence a este siglo, no se conforma a este siglo, lo vence, lo lucha, va a pelear. Yo sé que no va a ser siempre fácil, hermano, pero va a vencer finalmente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, hermanos. Lo habéis vencido por el poder del Espíritu Santo, por medio de Cristo. Hermano, hermana, despojémonos del viejo hombre, porque en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hermanos. Nos confunden.
Este siglo nos quiere confundir. Son deseos engañosos. Hermanos, vistámonos del nuevo hombre. Renovemos nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4, 23, 24. Hermanos, debemos dejar el pecado. Debemos apartarnos del pecado. Debemos arrepentirnos del pecado y revestirnos a la imagen del que nos creó. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermanos. Renovando, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, hermana, debemos seguir siendo transformados día a día, hermanos, de gloria en gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen del Señor somos conformados al carácter de Cristo, hermanos. Hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón debe seguir siendo renovado y debemos pedir al Señor todos los días por eso, hermanos. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, hermano. Una oración válida para un creyente, hermanos. Hermanos, pero mire, a uno siempre le dicen, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sí, eso es lo que está diciendo, es verdad. Pero hermanos, producto de lo anterior, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso cuando nos pasan cosas, ¿qué nos pasa? Nos afligimos, nos duele, nos cargamos, porque no estamos transformados, nuestra mente no está renovada a eso. Eso es lo que pasa. Miren, hermanos, este es el gran efecto de todo lo anterior. Comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en general, sépalo, amigo y amiga, hermano, hermana, es nuestra santificación. Entonces todo tiene que apuntar a la santificación. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es buena? Es como dijo Miqueas en 6:8, dice, Él os ha declarado lo que es bueno. Entonces la voluntad de Dios es buena, sus mandamientos son buenos, porque están en consonancia con la razón eterna del bien y del mal. Es buena en sí misma su voluntad y es buena para nosotros. Es bueno hacer la voluntad de Dios, no es malo. Es bueno usted negarse a cosas para hacer la voluntad de Dios, eso es bueno. Es agradable porque agrada a Dios, lo que Él prescribe. La única manera de lograr su favor es conformarse a su voluntad como regla, hermanos. Es también perfecta porque no se le puede añadir nada. La voluntad revelada de Dios es una regla suficiente de fe y práctica y contiene todas las cosas que tienden a la perfección del hombre de Dios. Hermanos, entonces corresponde a los cristianos probar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos aprobar las cosas excelentes y desaprobar las que no. En casos dudosos, debemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Hay casos dudosos. Los que son más capaces de probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios son los que son transformados por medio de la renovación de su mente. Porque ya tienen un principio de gracia, su juicio es imparcial. Mira, escúcheme, cuando el juicio es imparcial es que usted está dispuesto a escuchar, usted tiene que tomar una decisión y está dispuesto a escuchar lo que Dios le tenga que decir a través de las personas que le tenga que decir. Eso es un juicio imparcial. ¿Cuándo es un juicio parcial? Cuando usted dice, no, yo mejor no pregunto allá, yo mejor no digo. Yo mejor no digo porque yo ya sé por dónde va a ir la cosa y entonces me van a decir. ¿Sí me entiende, hermano? Usted no tiene su mente transformada. Tiene que renovarla. Por eso es que la buena voluntad de Dios no es agradable y perfecta para usted. Es disponer nuestra alma a conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Hermanos, no
Esto lo dice John Hill. Cuando habla de la voluntad de Dios, no se habla de la voluntad secreta de Dios. La que dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Él. No, hermano, obvio que no. Sino la voluntad revelada de Dios, lo que está en su palabra, conforme a Cristo. Es buena, dice John Hill, y cuando se hace en fe, por amor y para la gloria de Dios, es agradable en Cristo, que era lo que yo les decía. Es perfecta como ley de libertad y regla de andar y conversación. Los santos se deleitan en ella según el hombre interior y lo contenido en el Evangelio. Se deleitan, por eso es perfecta, es agradable. Debe ser probada, discernida y aprobada por los que se renuevan a diario en el espíritu de sus mentes, que tienen sus sentidos espirituales ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto también le quise traer a hacer porque me parece que todas complementan una a la otra. Aquí está Maker. Dice, es para discernir la voluntad de Dios para sus vidas. Los creyentes no pueden depender, escúcheme bien, esto es importante. Los creyentes no pueden depender meramente de su propia conciencia. Uno no puede decir, es a la conciencia, sí, pero la conciencia se equivoca. ¿Sí me entiende? La conciencia puede estar encallecida. ¿Sí me entienden? Cuando hablamos de la conciencia, es que sea una conciencia conforme. Hay cosas que son neutras en la Biblia. Romanos 14. Son neutras. Las dos cosas no son pecado. Así hay cosas en la Biblia. Romanos 14. Lo de comer verduras y lo de la carne. Eso lo dice la Biblia. Para uno es inmundo, pero para el otro no. Ninguno de los dos está pecando. Eso lo dice la Biblia. Lo siento si a usted no le gusta, pero así lo dice la Biblia. ¿Sí me entiende? Entonces eso es a la conciencia. Eso es a la conciencia. Pero la conciencia no es tomar una decisión equivocada. Eso no es la conciencia. Eso es una conciencia encallecida. Pero no como cuando uno dice cristianamente, eso es cuestión de conciencia. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Debemos saber utilizar los términos. Sin duda la conciencia es muy importante, claro, cuando somos cristianos, pero debe ser enviada una y otra vez constantemente a la Escritura para recibir instrucción del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? O sea, Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Cautiva. Mi conciencia no anda sola. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Es de esta manera que los creyentes toman conciencia y permanecen conscientes de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando más vivan en consonancia con esta voluntad, más aprenderán a conocer dicha voluntad y a regocijarse en dicho conocimiento y exclamarán, tu voluntad es nuestro deleite. Tremendo, hermanos, tremendo. Hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo ya les decía, que os apartéis de fornicación. Ay, eso no pasa acá, hermanos, pero es que de verdad en las iglesias modernas pasa, hermanos. Se meten de amantes y oran a Dios a ver si es la voluntad de Dios dejar al amante. O sea, son terribles, hermanos. Os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Su voluntad es que lo amemos con toda nuestra mente, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque debe ser transformada. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, su voluntad, escúcheme bien, yo sé que nadie va a ser perfecto en esta tierra. Yo lo sé, hermano, pero su voluntad es que busquemos la perfección. Debemos buscarla de todos modos. Nadie va a llegar a la perfección, pero debemos buscarla. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿por qué? Porque su voluntad es santa, es justa y es buena. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, hermanos.
Su voluntad, por eso es buena, agradable y perfecta. Porque mi conciencia se sujeta a la palabra de Dios. Hermanos, ante Dios, este tipo de vida es bueno, agradable y perfecto. Cuando vivimos la vida así, cuando la conformamos así, es bueno, agradable y perfecto para el Señor. Hermanos, es cierto que al principio uno se quiere amoldar al mundo. O por momentos nos queremos amoldar al mundo. O cuando usted está empezando el caminar cristiano, puede querer amoldarse al mundo, a lo que dicen en el mundo, a ciertos pecados, a justificar ciertas cosas. Pero usted ya después, con el correr y con el caminar y con la madurez espiritual conforme a las Escrituras, cuando la mente ya ha sido renovada o se sigue renovando, corremos con deleite tras sus mandamientos, ley y voluntad. Eso nos pasó con el día del Señor acá. Era pesado al principio, nos costó un poquito, o mucho, o a unos más, a otros menos. Costaba, hermano. Pero dígame si no es un deleite el día del Señor ahorita. Bueno, ya ha sido transformada nuestra mente. Que a los que no, su mente sea transformada, hermanos. Debe ser transformada. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos su voluntad, veremos que hacerla es bueno, es agradable y es perfecto, hermanos. Confiemos en Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Confiemos en el Señor. Hermanos, porque ya no estamos en tinieblas, comprobemos esa buena voluntad de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Efesios 5, 8, 10. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Compruebe la voluntad de Dios. Compruébela. No tome una decisión antes de comprobarla. Compruébela. Compruébela. Seamos entendidos en hacer su voluntad. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, hermana, oremos unos por otros para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Eso, como dijo Pablo en Colosenses 4:12, despidiéndose. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, en hacer su perfecta voluntad. Hermanos, y para eso debemos también pedir sabiduría, espíritu de sabiduría, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Espero que sí, yo también. Bueno, hermanos, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá su doctrina, hermanos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted va a conocer la voz de Dios si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios. Va a conocer su palabra y no la voz de los hombres que hablan por su propia cuenta. No, hermano y hermana, nosotros por su gracia, iglesia, no os conforméis a este siglo. No nos apeguemos, más a las cosas materiales de esta tierra. Hagamos como dijo Pablo en 1 Corintios 7:31, que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Sí, usted tiene una casa, hermano, pero no se pegue a esa casa. Usted tiene un carrito, un buen carro, lo que sea, no se apegue a eso, haga como si no lo disfrutase. No se llene de eso, que no sea, eso sea, mejor dicho, su deleite, su gozo, su placer. Hermanos, no os conforméis a este siglo, no nos apeguemos a eso.
vamos a recibir mucho más en el siglo venidero. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. Mire, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Por qué en este tiempo, hermano? No es que usted, como lo interpretan muchos, hermano, que usted va a recibir casa, carro y beca. Es que, hermano, usted tiene un pueblo de Dios en el cual, por ejemplo, su casa es la casa de Él. Mi casa es su casa. Tenemos más compañía, más hermanos, más amigos. Antes tenemos muchas más personas a quien contarle nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones y problemas. Recibirá mucho más en este siglo y en este tiempo, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna, hermano o hermana. Hermanos, no os conforméis a este siglo. Este siglo, hermano, va a ser destruido, quemado por fuego, como dijo Pedro. Destruido. Sus ideologías, sus principios, sus modas, sus reyes, sus gobernantes van a ser destruidos por el Señor. Él va a venir en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces no nos debemos apegar a este siglo y todas las cosas que están en este siglo. Cristo mismo vendrá y juzgará este siglo, hermano. Tarde o temprano, no os conforméis a este siglo. Cristo está sobre todo este siglo malo. Está por encima de todo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo está por encima de todo príncipe, principado en este siglo, sino de todo lo que se nombra en el siglo venidero, hermanos. Cristo está por encima de todo, hermanos. Entonces, hermano, de ángeles, de principados buenos, de arcángeles, de querubines, de todos esos seres celestiales, ancianos, 24 ancianos, seres vivientes, como los nombra la Biblia, sea lo que sea, de la iglesia, del pueblo de Dios, Él está por encima porque Él es el Rey de Reyes. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué nos apegamos a este siglo? No os conforméis a este siglo. Hagamos lo que es justo, bueno y agradable delante de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros para que hagamos tu buena voluntad, agradable y perfecta. Para que no nos conformemos a este siglo, que hagamos tu perfecta y plena voluntad. Señor, perdónanos cuando no la hacemos. Perdónanos cuando queremos imponer nuestra voluntad para agradar a este siglo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta iglesia, ponemos nuestras vidas. Amén y amén.